En la Divina Comedia, Dante empieza su viaje en el infierno, no sabe con qué se va a encontrar, probablemente un montón de dolor, ya lo puede ver desde la puerta, y decide entrar igual en esa puerta, y cada vez va más abajo y se va encontrando con más dolor. ¿Para qué? Para después ir hacia el purgatorio, donde va a empezar a transformar un poco todo eso que vio en el infierno, todo eso que sintió y empezar a purgar justamente para terminar en el paraíso. Creo que es una gran analogía para el proceso de transformación, ¿no? Nos metemos en el dolor de lleno y nos metemos en todo eso que no conocemos y en toda esa confusión para después salir distintos, salir renacidos en el paraíso. Un paraíso más terrenal, ¿no? Un paraíso que sigue teniendo problemas, donde sigue habiendo conflictos, pero donde uno se encuentra totalmente cambiado. ¿Cómo pasa una persona de tener un trastorno de ansiedad, de tener una depresión, a salir por el otro lado de la puerta? A sentirse mejor, a ya no tener síntomas y básicamente a tener otra perspectiva de vida, ser otra persona. Hoy nos vamos a meter en ese misterio que es la transformación de todo lo que pasa en el medio entre sentirme muy mal conmigo, sentir mucha ansiedad, sentir cualquier síntoma que se puedan imaginar, a ver la luz, digamos, a estar del otro lado, sentirnos mejor y salir transformados. Como en todos los episodios, primero vamos a entrar en lo más doloroso, oscuro, por decirlo de alguna manera, para después llegar a esto que decís, ¿no? Que es como otra manera de ver el mundo, otra manera de ver las cosas y sentirse cambiado, sentirse transformado. Pero primero hay que pasar por el infierno, hay que pasar por el dolor y, y antes que eso hay que sobrepasar la resistencia a ese cambio que está ahí tocando la puerta, y que nos cuesta tanto encarar y que resistimos y resistimos y esperamos hasta el último momento cuando ya no aguantamos más para hacer ese cambio. Que incluso a veces no nos damos cuenta que estamos en ese lugar, ¿no? De sufrimiento. A veces son los otros que nos dicen que nos ven diferente, que no nos ven tan bien, que ya no somos los de antes. Y ese, digamos, pequeño despertar que uno tiene de yo no estoy bien, yo necesito ayuda, yo necesito hacer algo con esto que me pasa, ya es como entrar en ese infierno, entrar en esa oscuridad. Porque ahí es cuando más desesperación uno puede sentir, ¿no te parece? Y es como que llegas al límite del dolor y a veces estamos tan acostumbrados a vivir con dolor o sufriendo o en ciertas situaciones que no nos hacen bien, que no nos damos cuenta que no está bueno y eso que decís, ¿no? Que los de alrededor se dan cuenta y tú no, pero cuando eso se vuelve insostenible, el cambio es inminente, o sea, no queda otra que aventurarse en ese proceso y decir, bueno, voy a pedir ayuda, voy a cambiar, voy a ir a terapia, Sí. voy a cambiar mis hábitos, que es como bien gráfico ese proceso, ¿no? Decir, no aguanto más. Sí, hay como un llamado, me gustaría como decirlo así, como un llamado a, a ese, llegar a ese proceso terapéutico, a esa ayuda, a esa sanación que uno lo aclama. Y creo que sin eso no hay transformación, ¿no? Entonces ahí tenemos como el primer ingrediente. Hoy, como dijimos, vamos a ver bien cómo pasamos de ese punto A al punto B, todo lo que pasa en el medio, ese misterio, ese secreto que a veces puede ser el transformarnos, porque al final es lo que todos buscamos cuando buscamos un proceso de terapia, cuando buscamos mejorar nuestra salud mental. Y en terapia los psicólogos, los terapeutas nos dicen, sin esa demanda no hay material con el que trabajar, ¿no? O sea, no hay material para llevar a consulta y no hay un objetivo. Entonces necesitamos de estar un poco en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de dolor que hoy, como vos decías, a veces no queremos ni sentirlo, ¿no? Hacemos todo para no sentir eso. Para callar ese dolor. Y también tiene sentido no buscar ese cambio, porque estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, sabemos que eso es lo conocido y también nos da una
sensación de seguridad que nunca es real, pero uno se siente bien con, bueno, estoy acá donde siempre estuve, ya sé lo que va a pasar, y a veces no es bueno lo que va a pasar, pero por lo menos sé lo que es y termino eligiendo saber lo que va a pasar y como bajar esa ansiedad antes de sentirme mejor. Pero Totalmente. bueno, como decíamos, llega un momento que no se aguanta más y no queda otra que buscar el cambio. Y acá surgen nuevos problemas, porque enfrentarse al cambio no es algo rápido, no es algo fácil y muchas veces no es algo que podamos hacer solos. Y entonces implica meterse en un proceso y no estamos acostumbrados al proceso, estamos acostumbrados a lo rápido y sobre todo a lo bueno rápido. Sí, Eh, sí, a sentirme no sé, bien ya. no sé, estoy nervioso, me fumo un cigarro. Eh, Claro, no sé, estoy angustiado, abro las redes, me distraigo y se me pasa. Y a veces distraerse no es la mejor opción. no. O aplacar el síntoma así no es la mejor Seguro opción. que no, es la opción que me mantiene en ese punto A. Mm, Es la opción que hace que no se genere una transformación. Porque acá dos cosas. Una, no vamos a confundir aliviar un síntoma con la transformación. Hoy estamos hablando de algo que es más profundo que aliviar solamente un síntoma. Estamos hablando de qué lleva a que eso no vuelva a aparecer. Porque si me pongo ansioso todo el tiempo, por más que siga calmando con diferentes estímulos esa ansiedad, el problema sigue estando. mm. Tú sigues teniendo esa perspectiva de la vida que te está llevando a lugares de crisis, a lugares de dolor. Y vos mencionaste esto del beneficio, que a veces puede ser muy difícil encontrarnos con que una parte nuestra quiere quedarse en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay beneficios a veces secundarios que son más inconscientes. Porque tal vez, si yo soy una persona que sufre, tal vez los demás me prestan más atención. Tal vez los demás me cuidan y yo soy el motivo no sé, de estar ahí llevando esa atención y me hace sentir bien que la gente me preste atención, por decir algo, ¿no? Una posición que tal vez puede ser depresiva. O, por ejemplo, si estoy estresado todo el tiempo, estoy ocupado, tal vez no tenga que lidiar con mi pareja, que tengo un montón de cosas que hablar con ella. Entonces, por más que sea difícil a veces, veamos si ese lugar de sufrimiento en el que estamos no tiene algún beneficio secundario que tal vez pueda ser un poco más inconsciente y que todavía me ayuda a mantenerme en ese lugar A que estamos hablando, ¿no? Sí, el ejemplo de la depresión y esa necesidad de atención me parece tan gráfico porque la persona no siente que lo hace a propósito y que quiere estar en ese lugar y entonces voy a elegir sentirme mal para que los demás estén ahí para mí. Obviamente uno no lo hace a propósito, pero qué importante es darse cuenta de si no habrá algo de eso, además de otro montón de cosas y otro montón de heridas, pero a veces Total. estiramos como esos momentos más abajo Sí, para sentirnos en ese lugar en el que somos queridos, somos sí, sí, sí. mirados. Es que ayer hablaba con un amigo y le voy a contar, pero él ahora empezó un negocio y me dijo que por primera vez, desde que empezó, se había tomado las cosas diferente. Se había tomado la crisis la había visto como una oportunidad, como que no iba a reaccionar solamente. Y ahí yo le pregunté, le dije, ¿y te diste cuenta qué fue lo que te hizo pasar de un lugar de queja, de un lugar de sufrimiento, a ahora tener otra actitud? Y lo único que me dijo, no se había dado cuenta realmente, pero lo único que me dijo fue como me hice responsable, Mm. como de que este era mi problema, ¿no? Entonces, a veces eso no es tan fácil, llegar a ese punto no es tan fácil. Creo que hay muchas preguntas para hacernos y como decíamos, solamente aliviar un síntoma no es suficiente tampoco para pensar que salimos transformados, ¿no? Y acá se me viene la diferencia entre psiquiatra y psicólogo, que ninguna es o mejor o peor, pero es verdad que la medicación lo que hace es aplacar el síntoma, tan necesario hacerlo también para poder encarar una terapia. Pero es verdad que no nos va a solucionar los problemas, yo qué sé, tomar clonazepam, pero quizás nos ayuda a dormir y dormir mejor. Bueno, podemos sí ir a la terapia y sí encarar eso que está atrás del síntoma. Pero eso, como solo atacar el síntoma no lleva a la transformación. No, Es válido por momentos igual, porque hay momentos que realmente el síntoma es muy avasallante total.
Y bueno, y es una gran opción decir, bueno, cuáles son las maneras para tranquilizar este síntoma, pero eso no va a llevar al cambio. No, exacto, pero eso que vos decís es muy importante y acá voy a traer dos conceptos. Uno es el de conciencia y el de inconsciente. Obviamente que la conciencia necesita estar fuerte para afrontar esa transformación. Entonces, si no podemos levantarnos de la cama, si sentimos demasiada ansiedad, obviamente que tenemos que aliviar esos síntomas y fortalecer el yo, fortalecernos para después luego encarar un proceso más largo que es este de transformación. Pero sigamos trabajando en esto de, bueno, yo quiero cambiar. ¿Y qué pasa? Porque a veces, y este es uno de los clásicos, ¿no? Llego a consulta, por ejemplo, con no puedo encontrar pareja o no puedo encontrar la pareja que yo pretendo y hago todos mis esfuerzos, ¿no? Y el ego y la conciencia se esfuerza con toda para que eso suceda, para sentirse mejor, para encontrar esa pareja, para encontrar esa carrera. Y ahí me parece interesante porque es cuando la conciencia o el ego se queda a mitad de camino, ¿no? Necesitamos de algo más. Y ahí entran esos procesos terapéuticos que tal vez sean un poco más de la psicodinámica, del inconsciente, que, bueno, ¿qué nos trae el inconsciente? ¿Qué nos trae de diferente que la conciencia no puede ver? ¿No? Y acá es donde hoy en día no nos gusta mucho esto. No nos gusta el no tener el control de todo, el que no haya una receta, que no haya un método. Bueno, la realidad es que, por lo menos desde mis estudios, veo que necesitamos de ese inconsciente, de eso diferente que aparece y que moviliza la conciencia, donde está parada hoy, la desestabiliza, ya sea con imágenes, sea con sueños, con emociones, con síntomas que también a veces se expresan en el cuerpo, por ejemplo, y nos sacan de donde estamos parados, y ahí empieza ese nuevo proceso que es como la negociación, de decir, bueno, ok, tenemos esto inconsciente, ¿qué hacemos ahora con estas fantasías, con estos recuerdos de la infancia, con este dolor tan grande que viene? ¿Qué hacemos ahora con esto? Esto que traes el inconsciente y además el ejemplo del quiero una pareja así, 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 me parece que está buenísimo, porque estamos poniendo el foco afuera y la realidad es que quizás tenés que pensar un poco más quién quieres ser tú y ahí vas a ver con quién te relacionás y quizás te empezás a encontrar y a relacionar con personas que se acercan más a lo que vos querés. Pero si vos seguís en el mismo lugar, las parejas van a seguir siendo las mismas, con otros nombres, con otras caras, pero es lo mismo, porque el cambio que haces tú tiene que ver también con quién te relacionás y con quién te vinculás. No es que yo me quedo en el mismo lugar y se van a acercar cosas distintas. Y con las parejas y con todo. Total. Y a veces queremos como resolver problemas de la mente con la misma mente. Y eso es como un truco que nos hacemos. Por eso está el otro en el proceso de terapia, que nos refleja, que nos ayuda a escuchar otra parte diferente. Que a veces solo no es tan fácil, ¿no? Se me viene eso de, no, yo puedo solo. Y capaz que buscar ayuda en un amigo, por lo menos. No digo todos tienen que ir a terapia, porque también, viste, está como ese discurso y hay veces que no, que está bien. Pero solo, tú tenés el problema en tu cabeza y tu cabeza lo va a solucionar, es como muy complejo. Está bueno Sí. tener otros apoyos, otras opiniones. Total. Obviamente que hay un montón de prácticas como el journaling, como la meditación, que pueden ayudar, pero creo que ayudan justamente a que aparezcan estas cosas más inconscientes, que no controlamos. Claro, ¿no? y eso que decías, y después qué hacemos con esto que aparece, porque Exacto. uno se mete en un camino que es sumamente desconocido y no es a lo externo, es quién soy yo en el camino de la transformación. Y es re difícil salir de tu identidad para ver qué descubrís y qué nueva identidad podés llegar a tener. Se siente muy como que estoy en arena movediza, esa es la sensación. Sí, como una muerte. Sí. Sí, que en última instancia es el símbolo de transformación, me parece, más grande. Y esto se nos presenta como un miedo muy grande. Pero es como inherente al ser humano este proceso de transformación. Y me parece que está el trabajo justamente de la conciencia, tiene que ser más de habilitarlo, de permitirlo, de ayudar, de negociar, de hablar. Y me parece que muchas veces lo que hacemos es pelearnos contra esa muerte, pelearnos contra la transformación, por más que
racionalmente decimos que hacemos todo para que suceda, pero ahí es donde está nuestra limitación que es la conciencia, y por eso necesitamos de un otro que venga a hacernos otras preguntas, necesitamos de escuchar a nuestro inconsciente, a nuestras emociones, nuestra sutileza, nuestros sueños, como hablamos en el otro capítulo, para ver algo diferente, porque si no estamos todo el tiempo en lo mismo. Claro, pero para hacer eso tenemos que dejar de hacer otras cosas, para habilitar todo ese inconsciente que vos traés y sobre todo me imagino las emociones, porque el sueño es medio inevitable. Es verdad que uno empieza a escribir sus sueños y aparecen más, pero el sueño viene y punto. Y cuando estás muy abajo, el sueño viene. Un día te llega, quieras o no. Pero las emociones son más fáciles de tapar. ¿Qué tengo que hacer para habilitar esas situaciones? Y yo me lo he preguntado un montón de veces y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo hago para sentir? Primero, preocupante que ya no sabemos cómo sentir. Nos preguntan mucho eso en Instagram. Sí. Y la respuesta es re simple en verdad. Es literal, deja todo lo que te distraiga de lado y sentate un rato y respira. Como que no hay una solución mágica y wow, yo hago esto y pasa esto. No, es literal estar tranquilo y respirar y tener como y estar abierto a que venga la emoción. Creo que eso es lo más difícil. Obviamente, si vos te estás angustiando y mirás Instagram, cortaste la emoción. Necesitas estar presente. Tan simple como estar presente. Y al mismo tiempo está el cliché que hay hoy en día, que es aquí y ahora y el presente. Es mucho más simple que todo lo que ves por ahí. Es literal frenar un segundo y respirar. Y eso lo complejiza más porque no estamos acostumbrados y porque queremos que sea otra cosa más grande la que tenemos que hacer. Es sentarte y respirar. Eso me parece re interesante. Hace poquito escuchaba a un autor que lo que decía es como, ahora todo el tiempo hablamos de conectar con la naturaleza, ¿no? Y esto es delirante porque nosotros somos naturaleza. Y este pensamiento es delirante de por sí. Pensar que vos estás separado, que la naturaleza es algo con lo que tenés que conectar, es un delirio. Vos sos naturaleza, estás siendo naturaleza. Entonces es como bajar a tierra, como vos decís eso, conectar con algo mucho más básico y no tan complicado, pero enseguida me parece nos queremos llevar a conceptos raros y cosas como que están muy en el aire y nos cuesta un montón y al final esto lleva tiempo, la transformación lleva tiempo, lleva a respirar, como decís vos, Luli, lleva paciencia. Que se Lleva a genere eso. llorar un montón de noches y pensar esto no se termina más y a dónde estoy yendo y para qué me metí en esta y ahora no puedo volver atrás porque ya estoy angustiado, para qué me hago estas preguntas. Lleva todo eso y también lleva mucha confianza en algo que no vemos, que es eso de voy a estar bien o va a estar todo bien y en verdad no sabes si va a estar todo bien. No sabes. Pero no te queda otra que confiar en eso porque es la única meta que te puedes poner en ese momento. ¿Cómo nos cuesta hoy? Porque queremos ya, o sea, lo queremos rápido. No quiero pasar por el proceso. Y el término que para mí se tiene que llevar hoy es justamente proceso. O sea, la transformación es un proceso. Y esto es lo que hoy evitamos. Hoy no queremos saltear el proceso, quiero todo rápido, quiero pasar de la A a la B. Y no funciona así. O sea, no funciona así la transformación. Además, tenemos tantos ejemplos para ver que no funciona así en ninguno de los sentidos. Por ejemplo, quiero plata fácil, apuesto, ¿no? Sí. Y ya sabemos cómo termina eso a la larga. Quiero adelgazar, dieta, ¿no? Dieta restrictiva, asesina, no como 2 meses. Después, ¿qué pasa? Ya sabemos lo que pasa. Okay. Entonces, todas esas soluciones que, bueno, quiero estar más contenta, me mato a comida chatarra. Ahí va. Sí. 1000 ejemplos. Vivimos un poco así todo el tiempo. Sí. Entonces, claro, cuando te tenés que enfrentar a un proceso así, que además es recontra emocional, que implica ver las sombras, las heridas, replantearte la vida, crisis existenciales, angustias, no, ya me bajo, ¿entendés? Claro, claro. Y por eso hablábamos al principio de que llega un momento que es inevitable el cambio porque es demasiado el dolor. Y ahí esto del costo-beneficio. Por lo general es más beneficioso quedarme donde estoy, entre comillas. Obvio. Pero eso es lo que uno siente, como que no, estoy cómodo, bueno, tampoco es tan grave. Bueno, tapo acá, tapo acá, tapo acá. Claro, llega un momento que tapás y ya no puedes tapar más. Y el dolor es insoportable. O la crisis existencial o el síntoma
Y ahí te enfrentás con un proceso que no es solo el proceso de eso concreto que vos sentís que te está pasando, no. Es todas las que tapaste antes. Y yo creo que después de que terminás de hacer el proceso, los siguientes pueden ser un poco más fáciles. Y quizás esos chiquitos que no hacías antes los empezás a hacer y después ya no es tan grave. Total, total. Y hoy lo que estudiamos un poco de la Divina Comedia para este capítulo. Y no solamente la Divina Comedia, que bueno, como ya algunos tal vez sepan, pero Dante entra al infierno, se encuentra con un montón de sombras y un montón de desafíos. Esta no es la única historia de transformación. Si vos lees un montón de leyendas, de historias, siempre hay un proceso que lleva tiempo. Siempre es 7 años, 7 días. Siempre hay todo un camino que Batallas, personajes nuevos. exacto, Sí. que ese héroe transita para lograr la conquista, lograr el nuevo yo, lograr la transformación, la salida, lo que ustedes se imaginen que es ese lado B. Entonces es como inevitable. Me parece que lo que hay que resaltar hoy es, siempre te va a llevar tiempo este proceso de transformación y, y obviamente que me parece que hay que tener en cuenta que no estás solo, ¿no? Me parece que es súper importante. Bueno, eso en los mitos y en las leyendas, y mismo Dante, siempre aparece un personaje que es el que entrena al héroe o el que acompaña en el camino. El maestro. Y qué loco que también cuando pensamos en qué hay después de la muerte, el relato es, bueno, no sé, veo una luz, siento paz, veo un camino, un túnel, lo que sea, y me encuentro con alguien que está del otro lado esperándome. Este paralelismo, ¿no? Que en la vida y en la muerte siempre necesitamos a alguien que sea un guía, que nos acompañe, Exacto. que no podemos estar contra las batallas solos. Es muy, muy cansador también estar así. Total, es mucho más difícil atravesar todo eso solo. Mm. A mí otro concepto que me gusta para pensar este proceso es que pile a veces, y muy ilustrado, esto de que el proceso es una escalera ascendente, lineal, recta, y uno va subiendo los escalones. Claro, bajás un escalón y la angustia es total porque pensás que es así. Total. Y a nosotros nos gusta verlo como una escalera que sí es ascendente porque da esa idea de crecimiento, pero que es caracol, es circular. ¿Y esto qué significa? Que vamos creciendo, no es tan empinado, es más tranquilo el camino, es más lento. Y al mismo tiempo, al ser circular, pasamos por los mismos lugares, pero estando desde otro lugar. ¿Esto qué significa? Que probablemente te encuentres cuestionándote a tus padres un montón de veces en la vida. Y sanás heridas de la infancia y que tiene que ver con quién te crió y qué sé yo. Y decís, ahora estoy re bien. Y pasa el tiempo y no sabes cómo decís, pero ¿cómo estoy de nuevo hablando de mamá en terapia? O sea, ¿qué pasa? Es que es así. Siempre pasamos por los mismos lugares porque los complejos del inconsciente, ¿no? Como son medio que siempre los mismos, pero el que va cambiando es uno y las herramientas que tiene. Y se encaran las cosas desde otro lugar, aunque sean los mismos temas, son los temas de siempre, son los temas de la humanidad, la muerte, el cambio, o sea, el Obvio. dolor, los vínculos. Obvio. Lo que pasa es que a veces parece que no avanzamos y eso puede desesperar un poco. Pero está bueno lo que vos decís, Luli. Es como ver que tenés otra perspectiva. Empezás a ver las sutilezas de que ya no estás parado en el mismo lugar. Hay transformación, hay algunos cambios que tal vez no son los que el ego, como decíamos, espera o el tiempo que el ego quisiera. Pero bueno, es respetar un poco ese proceso que siempre va hacia la totalidad, hacia el centro, o hacia como le quieran llamar ustedes, pero es cada vez a ser más auténticos, ser más libres, tener más autoconocimiento. Y bueno, de eso se trata al final, me parece, la transformación. Y otra capacidad de elección. Yo pienso en ser libres. La libertad es medio que un concepto medio abstracto porque no hay mucho que uno pueda controlar de lo que pasa afuera y bueno, tampoco hay mucho que pueda elegir. Y esa libertad utópica de, no, yo soy libre, hago lo que quiero, bueno. Pero sí una libertad interna, una libertad de sentir que podés estar contigo mismo y no es me siento bien y por eso estoy conmigo mismo, no. Es puedo estar conmigo mismo cuando estoy en la mierda y puedo estar conmigo mismo cuando estoy disfrutando, que hay mucha gente que
no se permite disfrutar tampoco, no es solo sentirse mal. Fundamental. Y ahí está esa libertad, ese cambio y ese autoconocimiento y esa autenticidad. Bueno, si estás escuchando, te quiero compartir un cupón de descuento para que tengas en tus próximas 4 sesiones. El código es transformación. Así que bueno, gracias por escuchar este capítulo. Espero que te sirva este apoyo para continuar tu terapia o empezarla si todavía no te animaste. Esto fue Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web